Pues buenos días a todos, muchas gracias a San Gobén y a Nicolás, a Manuel y a Alberto que han preparado el foro. Y bueno, hablar de H 2018, hablar de H 2013, hablar de consumo casi nulo y que nosotros digamos todo nuevo va a ser imposible, o sea que van a surgir cosas que se repitan, pero bueno, puede servir para fortalecer los conocimientos y salir con una idea clara, eso esperamos. ¿A qué se debe que cambien de nuevo el H? ¿No? Es decir, de nuevo una nueva modificación. Podremos hablar de tres cosas, ¿no? Una actualización periódica impuesta por la Directiva 2010-31, que como comentaba la compañera acaban de cambiar, pero sigue una modificación. Una orientación, bueno, esa directiva impone que cada 5 años, si recordáis, hubo H1 2006, tiene que haber habido H1 2011, nos colamos, ya nos sacó la tarjeta roja Bruselas, pero ahora sí tiene que haber un H 2018, ¿no? Por eso de la revisión cada 5 años. Una orientación hacia edificios de consumo casi nulo, que sabéis que tienen 2 plazos, diciembre de 2018 para los edificios públicos y 2 años más tarde para cualquier edificio que se construya. Cualquier edificio tiene que responder a esos sistemas de consumo casi nulo. Y por otra parte, y curiosamente, el Ministerio dice que va a aprovechar H 2018 para hacer un cuestionamiento de su propia norma, ¿no? Eso quizás ha sido una novedad para todos los que hacíamos un seguimiento. Servando ha hecho una crítica constructiva y nosotros también nos ha sorprendido y nos ha gustado que coincidimos en algunas de las cosas que Servando pues, analizaba y que todos veíamos y que habrá un poco de tiempo para verlo. Esta es la estructura de indicadores que se critica. Es una estructura, no es compleja, es fácil. Lo que pasa es que realmente, si utilizamos una palabra que no aparece en el RAE, pregnante no lo es. No es fácil de memorizar. Cuando tienes un caso de intervención existente o tienes ampliación o tienes un uso tercero, tienes que estar recordando qué fuerza se te pide o qué te marca la norma. Es cierto que distingue mucho entre vivienda, entre terciarios. Y por tanto, esta estructura realmente sí se le puede criticar, que aunque no sea compleja, pues no es fácil de recordar. Pero es que llevamos 5 años trabajando con ella. Y también se merece un poco ahí de alguna forma su revisión, por supuesto su evolución, pero en cierta forma su mantenimiento. Ahora hablaremos de ello. Por otra parte, queremos aprovechar el foro para hablar en nombre nuestro, de los técnicos, todos los que estamos aquí, pidiendo prestada la voz pues, a otros técnicos, no sean solamente arquitectos, por supuesto, pero también de lo que entendemos que percibimos en constructoras, en promotores, en usuarios, en todos los que tenemos al final que trabajar en el sector. Los técnicos, por ejemplo, pues observamos que hay cambios legislativos constantes y que eso nos requiere unos retos en formación, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las organizaciones profesionales, de tener los cursos preparados, como para el técnico que tiene que invertir tiempo, dinero, de nuevo en formarse. Por otra parte, veíamos que esos cambios suponen un reto, ¿no? Suponen abandonar unas soluciones con un cumplimiento ya más o menos previsto, buscando unas nuevas soluciones que nos aseguren cierta consolidación de que ese cumplimiento se va a asegurar. La adaptación a nuevas herramientas, que también se espera. Y de ello, como oportunidad sí que surge la colaboración de distintas profesiones. Ha surgido esta mañana la necesidad de que un edificio de consumo casi nulo, ya lo aseguro, no va a venir de un único técnico, sino va a venir de la integración. Hay un programa europeo en el que pudimos participar que se llama ProfTrack, que precisamente pues, lo que innovaba era la unión de diferentes países. Ahí veis el mapa europeo que dibujaba de los países que integran el programa ProfTrack, y precisamente en esos cursos de formación, en esas jornadas, había desde promotores, había economistas, había ingenieros, arquitectos, es decir, estaban representados y se buscaba la sinergia. Quiero deciros que los edificios de consumo casi nulo no solamente son un reto en España. En Finlandia realmente reconocían que a 2018 no se llegaba con toda la garantía, ¿no? Y son un país en el que cuando se dice que algo hay que hacerlo, pues se lo toman muy, muy en serio, ¿no? Por nombrar alguno. Bueno, esa página web de ProfTrack está abierta y tiene un montón de recursos que podéis curiosear sobre edificios de consumo casi nulo, técnicas en los diferentes países del consorcio que lo han formado. ¿Qué pasa con el sector de la construcción? Todos detectamos que hace falta un avance en las técnicas constructivas. Todos detectamos que, por supuesto, hay constructoras muy preparadas, pero que también hay un sector que aún es muy reacio, muy opaco a producir cambios. Y esos cambios van a tener que venir, si no, no podemos conseguir un consumo casi nulo. Y, por tanto, hace falta una formación y cualificación del sector, y desde aquí la pedimos. Ha habido intentos como el Build Up Skills, que es un programa que lidera la Fundación Laboral de la Construcción y en el que se ofrecen pues, cursos de recapacitación para aprender nuevas técnicas de aislamiento, nuevas técnicas de apoyo de huecos y es interesante al respecto. Pero hay que hacer más esfuerzo.
¿Qué habla de los promotores? Yo creo que somos benignos si hablamos de un interés aún moderado, en crecimiento. Es verdad que surgen, ¿no? Surgen cosas, ¿no? Por ejemplo, quiero traeros una noticia que siempre nos ha parecido curiosa de unos promotores en Valladolid, y tampoco te quiero decir de Valladolid, en un plan parcial en el que ofrecen ya en una promoción 3 calidades para sus clientes en cooperativa. Unos edificios que cumplen código 2013, que es un edificio razonablemente aislado, unos que cumplen el código Plus, que llaman ellos, que le han metido mejores calidades sobre ese H2013, y una tercera promoción, todo dentro a elección del cliente, que puede adquirir la misma vivienda, pero construida con estándar PASI. Bueno, me parece interesante que los promotores se posicionen y ofrezcan en el mercado estas posibilidades y que los clientes también puedan ver que hay ese juego, ¿no? Y que no solamente es una construcción bajo normas estrictas y nos vamos. Y luego también que hablar de la ejemplaridad de la administración pública. Creo que Cristóbal se ha ido, pero creo que sería interesante. Ha habido muchos programas, han trabajado muchos compañeros de la Universidad de Sevilla en programas de cómo ayudar que la rehabilitación sea sostenible, pero también quizá haga falta un esfuerzo en Andalucía por construir prototipos y la empresa pública, la que es ahora Abra, quizás podría estar también pensando en construir como pasa en Asubinsa, la empresa de Navarra, ¿no? o muchas otras tantas empresas públicas de vivienda que están apostando por esos modelos, porque son los que realmente hoy en día pueden apostar. En Visesa ha hecho ya experimentos, o está en ello, y cabe esperar mayor esfuerzo al respecto. ¿Qué pasa con los usuarios? Los que estamos aquí, al menos los que estamos aquí, somos los que vamos a transmitirle este mensaje de que le interesa tener un edificio de mejores prestaciones. Aquí decimos eufemísticamente que hace falta una divulgación y un conocimiento adecuado, porque lo que es cierto es que hay consumidores responsables. Y si pensamos de una edad mediana hacia abajo, cada vez hay más consumidores responsables. Nuestros hijos aprenden cosas en la escuela que a mí me llaman la atención. O sea, que son un posible potencial cliente, si no llega la vida para ellos, que está esperando que le digamos cómo se puede ser un consumidor más responsable. Y esto no es una entelequia, es decir, es que realmente creo que somos, en cierta forma, más los vendedores de nuestros productos, en cierta forma. Es decir, mientras que el usuario normal valora mucho las prestaciones en un móvil, en un coche, todavía un usuario normal no sabe qué pedirle a una vivienda, aparte de que esté bien colocada, de que tenga... Pero, ¿qué le pide realmente a una vivienda? ¿Sabe pedir? ¿Sabe realmente lo que es un confort acústico, un confort térmico o una calidad del aire en su vivienda? Y, sin embargo, es normalmente la mayor inversión. Y cuando digo vivienda, puedo decir usos terciarios, empresas, en las que, evidentemente, se está creando una pequeña cultura de pedir y de exigir, pero que todavía estamos lejanos a ello. La llamada es que, por favor, en lo que nos toca a nosotros, no denostemos trabajo como registro energético. Registro sí, pero certificación energética, aunque sea existente, y démosle una calidad a ese producto y convenzamos por ahí a la gente de que vamos avanzando y que lo mismo que le exige a otro equipamiento puede exigírselo y debe exigírselo al edificio. Este es los 3 documentos, veis arriba, que ya entrando en los cambios previstos, los 3 documentos que se nos dieron al colectivo en general. Eso ha estado en abierto, quien quiera ha podido hacer observaciones, nosotros las hicimos, calculo que fue entre diciembre de 2017 y enero de 2018, y los 3 documentos eran un documento de bases, un ejemplo de evaluación con la nueva herramienta y en sí la propia herramienta. Muy felices no nos hacía lo que veíamos, también tenemos que decirlo, pero el mensaje tampoco tiene que ser negativo. Tampoco se nos comentaba que se nos daba la información entera completa, sino era una especie de anticipo. ¿Qué trae ese anticipo? Bueno, una actualización de la estructura de indicadores, reducir la casuística diversa actual, ya lo hemos visto, y también centrarnos mucho en el consumo energético final, es decir, una evaluación que parece que abandona estados intermedios de indicadores globales de demanda, por ejemplo, y se entrega mucho más en verificar el consumo. A nosotros eso nos parece, como ahora veremos, un cierto peligro, es decir, que al final todo se vaya a reducir en una evaluación final y solamente en consumo puede abandonar parte de la trayectoria que llevamos de 2013 y eso no nos parece del todo bien. Y, por último, la nueva norma lo que trae una facilidad de contabilizar tanto los aportes de energía, lo que llama energía suministrada, importada y energía exportada, ¿no? Cosa que en la realidad española todavía podemos estar lejos. Bien, ¿qué observaciones? Nosotros hicimos dos grupos de observaciones, una más generales a este documento de base y una ya más detallada, que no les voy a contar todas porque realmente llevaría tiempo y además entraríamos en mucha discusión técnica. Pero ¿qué observaciones generales hicimos? Bueno, nos preguntábamos, ¿esto es realmente una actualización o es una nueva transformación de la norma? Está claro que la norma tiene que evolucionar, la Directiva 2010 lo impone, pero quizás
el cambio que se nos pide otra vez vuelve a incidir en abandonar el proceso de trabajo actual, el proceso que nos ha costado incorporar en nuestros estudios y en nuestro quehacer, a todos, en todas las ramas. Y esto vuelve a abandonar un poco esos presupuestos de trabajo y, por tanto, es normal también que preguntemos, ¿no?, si realmente estamos. Y luego, ya centrando un poco más la vista, si veis a la izquierda hay una evaluación, lo que llamamos el control indirecto de la demanda, y si nos centramos en la demanda, que parecía que teníamos que abandonar, era lógico. Siempre hacemos el símil con la estructura, es decir, ¿quién calcula hoy en día con una norma tecnológica, una ET? Hace ya muchísimo tiempo, desde que yo salí de la escuela, que los cálculos se hacen de forma general. Y eso es lo que le hemos contado a nuestros técnicos, que ya la energética se merecía un cálculo en simulación dinámica, y estábamos todos convencidos. Bueno, pues la flecha de abajo, esa pregunta en discontinua, pregunta si realmente nos van a pedir otra vez que evaluemos en régimen estacionario. Es una pregunta. Breve, se supone que sabemos esa respuesta, pero parece que apunta que sí. El Servando también coincidía en ello. Luego, también se criticaba mucho la estructura actual de los HE, H0, H5, pero realmente nadie nos contaba qué impedía que con esa estructura se alcanzara un edificio de consumo casi nulo. Nadie lo cuenta. ¿Han tenido ustedes un problema de calibración de demanda? ¿Hay algo detrás que no podamos entender? Porque parece que este esquema era lógico. Trabajo en reducir la demanda con indicadores globales, luego meto unas instalaciones, me indica un aporte renovable y conforme vayamos subiendo eso, cada vez menos demanda global, cada vez instalaciones más eficientes, cada vez más aportes renovables, lo que nos dirigíamos es al punto 4, a edificio de consumo casi nulo. ¿Qué es un edificio de consumo casi nulo? Un edificio muy eficiente, por tanto tiene que cumplir el punto 2, con una muy baja requerimiento de demanda, cuya gran parte se hace renovable. Pues parece que esa estructura la teníamos ya aprendida y, bueno, vamos a ver qué pasa con ella, ¿no? Parece como que pierde fuerza. Como yo comentaba también, hay una evolución de las normas, hay quien ha apuntado aquí, que parece muy dirigida del centro de Europa y puede ser que sí, con un nuevo recálculo energético, ¿no?, la 52.000, que apuesta mucho por hacer un balance final. Es decir, parece que abandona esos estadios intermedios de las demandas y se entrega una evaluación final muy centrada en el consumo. Bueno, esto es un pantallazo muy parecido al que hemos podido ver esta mañana, en el que se llega a evaluar pues, la energía entregada, delivery, o la energía exportada. En general, la edificación, y eso no ha sido culpa de los técnicos, de los ciudadanos, sino de todo un conjunto de circunstancias que ahora tampoco vamos a analizar, tampoco tiene tanta exportación de energía. Mucha de nuestra edificación, la única exportación más visible es una placa solar. Quiero decir, el escenario nuevo, evidentemente, va a venir, pero quizás aún todavía pueden utilizarse estadios intermedios y puede ser válida estructura. Pero tampoco queremos mirar hacia atrás, sino simplemente una petición de que se haga siempre lo más sencillo posible y que se piense, conectando con Miguel Ángel, en el técnico que tiene que evaluar. Y por último, y esto sí que es muy importante, la necesidad de transmitir los nuevos modelos constructivos. Esto nos parece vital. Nosotros abrimos H2013, abrimos H2018 y ahí no hay construcción. Y si en acústica, os traigo el símil, si en acústica el conseguir ese elevado nivel de confort acústico supuso una norma netamente constructiva, a veces demasiado, ¿no? Se le critica al HR, la opción simplificada, que es casi una caja ciega. Usted construye por aquí y al final usted sabe que llega a una determinada diferencia de niveles o a un determinado confort acústico. Pero es que aquí estamos en el otro extremo. Es decir, en ningún momento, y esto tiene que llegar. Tiene que llegar, que tenemos que contarle a los técnicos, pero también tenemos que contarle al constructor, porque lo que aparece publicado en la norma, verdad que se obedece más, ¿no? Tenemos que contarle que si no, no llegamos. Es decir, bueno, ahí aparecen muchos detalles de puentes térmicos, pero no solamente los puentes térmicos. Hay muchos factores que no están contados y no digamos que una norma constructiva es un documento de apoyo como de BH3 puentes térmicos, no que realmente, como croquis realmente, pues tiene la validez que tiene. Quiero decir, que hay que contar cómo se llegan a estos modelos. Hágalo usted, sin una norma, en un documento de apoyo, en un documento, en un anejo de referencia, pero vamos a empezar a todos a visualizar el sector, no solamente los técnicos, que somos más capaces de seguir, sino vamos a hacer fácil que todos visualicemos que los edificios de consumo casi nulo requieren nuevos estándares constructivos, como en su caso pasó con HR. Y es que es necesario, si no, no se alcanza. Bueno, ¿y de qué cambio estamos hablando? Esta diapositiva creo que ha salido antes. A la izquierda tenemos el H2013 con su estructura de indicadores, puestos en otro orden, y a la derecha tenemos el H2018. Si os fijáis, el mayor hincapié o los mayores cambios
no el mayor hincapié, los mayores cambios se producen en las características envolventes. Se produce ese cambio amarillo, ¿no?, de la izquierda hacia dos indicadores que en principio están pensados para un cálculo en régimen estacionario. Se descansa mucho, también hablaba Miguel Ángel de la primalidad, pero realmente adquieren mucho valor la tramitancia térmica global, el K. Nosotros no queríamos decir en FIDA el K sub G, pero Servando lo ha dicho, jolín, vuelve el K sub G. Y el Q solar de julio, una nueva norma con muchos subíndices, ¿no?, que ya de momento parece que hay que explicar muchas cosas. Bueno, pues esos serían los dos factores que parece calcular en régimen estacionario, nadie dice lo contrario, y que van a controlar la demanda. Ahí lo dejamos. Yo creo que el mensaje queda un poco claro de qué ocurre con otras evaluaciones que llevamos trabajando desde 2013. ¿Qué observaciones de carácter más detallado, qué respuestas dábamos a las críticas del propio Ministerio sobre su documento 2013? Bueno, ahí había una... Yo he pedido 40 minutos, ¿eh? Esto está mal calculado, ¿eh? No, yo pedí 40, y pone en la agenda del día. Bien, ¿qué observaciones detalladas pedíamos? Pues, ¿o qué hacíamos? Bueno, pues vamos a ir muy rápido. Es decir, se criticaba que la ventilación tiene demasiado peso en la evaluación de la demanda. Bueno, pues decía, bueno, pues desacoplen ustedes, controlen la infiltración en viviendas, marquen si quieren un máximo de infiltraciones, controlen un máximo de ventilación, pero eso no hace que la demanda global, el indicador, no pueda seguir siendo utilizado, ¿no? Se decía también, el documento se criticaba, que está a la izquierda, ¿no?, por parte del mismo Ministerio, el tema del factor usuario. La demanda sigue siendo muy dependiente del factor usuario, pero es que en el curso del julio, uno de los, que no me he querido parar, una de las valoraciones es la presencia de protecciones móviles activas y pasivas, es decir, el sombreamiento que puede hacer el usuario sobre sus huecos, o sea, que sigue estando presente, como no puede ser de otra forma. Se critica la evaluación segmentada de la demanda, es decir, como que en vivienda se ha trabajado con la demanda de calefacción y la demanda de refrigeración. Pues claro, entendemos que sí. Eso ha permitido desempolvar lo que todo el mundo aprendimos en la escuela y que a veces hemos olvidado, de que hay estrategias para reducir la demanda de refrigeración y la demanda de calefacción, y que hay climas más severos en verano y climas más severos en invierno. Y eso a nosotros no nos parece mal, particularmente. Y eso se refuerza con normas y con indicadores que controlen uno y otro, nos parece. Pero bueno. Y por último, en esto sí nos parecía que estaba muy acertado, no solamente el consumo de energía primaria no renovable tiene que ser controlado, sino también un consumo total. ¿Qué viene a controlar esto? Si yo tengo un edificio que solamente le controlo el consumo de energía primaria no renovable, puede ser un edificio gran consumidor cuyos consumos estén mascarados por energía renovable. Para que un edificio realmente sea muy poco consumidor, también tenemos que controlar el consumo total. Venga aportado por renovables o venga aportado por evaluación, tradicionales, por vectores energéticos tradicionales. Voy a pasar a Carolina, que os va a explicar un poco, aunque hemos abordado las herramientas, pero que va a explicar el estado actual de herramientas, y ya terminamos con soluciones constructivas. Buenas tardes a todos. Yo voy a hacer en 2 minutos, voy a enseñar las herramientas que están disponibles para certificación energética y para verificación de H0 y H1. Es un poco complementaria a la exposición que ha hecho Nicolás, pero creo que así hace un poco de resumen y nos queda la idea de los procedimientos que están vigentes y los que no. Bueno, ya todos sabéis, todos hemos sufrido que desde el año 2006, que se publicó el Código Técnico y que apareció el Real Decreto 47/2007, que fue el que obligó a la primera certificación de edificios en España, pues ha habido diversidad de herramientas, y no solamente diversidad de herramientas, sino constantes actualizaciones y nuevas versiones de las mismas. En esta diapositiva tenéis resumidos los procedimientos de certificación energética. Ya sabéis que para que un programa de certificación energética pueda utilizarse, tiene que estar reconocido por los Ministerios de Fomento y de Industria, que ahora se llama de Transición Ecológica. Siempre hemos tenido un procedimiento general de referencia, que antes era el Calendar BIP IGT, que ya no está vigente, porque se ha integrado en la herramienta unificada Líder Calendar. Y siempre ha habido procedimientos simplificados. ¿Os acordáis del primer procedimiento que había para calificación energética, que era la opción simplificada 1, en la que directamente eras una E si cumplías código técnico, o eras una D si tus equipos tenían o estaban en unas tablas que eran un poquito mejores, ¿no? Entonces, al principio nadie modelaba, nadie hacía nada, porque teníamos... Lo que pasa es que solamente era para viviendas. Ese procedimiento ya no está vigente. Lo digo por si alguno lo está utilizando en algún proyecto. Tampoco está vigente otros 2 procedimientos simplificados para viviendas, que se llamaban el C2, que a mí particularmente me gustaba bastante, que era unas tablas Excel, que te daba bastante más información que un procedimiento simplificado, que tampoco está vigente, y el CES. Los que están vigentes de simplificados en certificación son CERMA, para viviendas solamente, tanto nuevas como existentes,
C3 y C3X para todos los usos para viviendas existentes. El procedimiento general de referencia ya sabéis que es a día de hoy la herramienta unificada Leader Calendar, no Calendar VIP IGT como programa independiente. Y próximamente, ya nos ha adelantado Miguel Ángel, que a partir del 5 de julio los registros de las comunidades autónomas admitirán los XML, entiendo, o los certificados energéticos que emitan las herramientas Cipeter HE+, Efinovatic HL, que acaba de exponer Miguel Ángel, y C3X se podrá utilizar para nueva construcción. En cuanto a las herramientas que verifican H0 y H1, bueno, pues cuando surgió el CT en el año 2006, el H1 2006, se puso a disposición de los técnicos una opción simplificada y una opción general. La opción general era Leader, que tampoco está vigente ya como programa independiente, porque está integrada en la herramienta unificada Leader Calendar. Y también teníamos una opción simplificada, que se basaba en el control de la transmitancia de la envolvente, el factor solar y la permeabilidad de huecos. ¿Os suena, no? Estamos volviendo también un poco a aquello, la transmitancia media. Este procedimiento simplificado tampoco está vigente. Lo digo porque también hay mucha gente que para justificar H a día de hoy también sigue utilizando ese procedimiento. Con la actualización al H2013 y surge la sección H0, el Ministerio pues, tuvo que sacar muchas notas aclaratorias, porque hubo un periodo que todos os acordaréis de coexistencia entre Calendar y herramienta unificada, que era un poco lioso, ¿no? Bueno, pues la nota que decía el Ministerio de Fomento es que con el nuevo DBHE no hay obligatoriedad de utilizar un programa oficial, no tiene que estar reconocido. Lo que sí decía, y viene en los documentos básicos H0 y H1, es que tienen que reunir ciertas características técnicas que vienen en el apartado 5.1 de H0 y de H1, ¿no? Entonces, corresponde a los desarrolladores de la herramienta, que aquí tenemos a varios de ellos, pues justificar o decir si sus programas pues, cumplen esas condiciones técnicas. Dicho esto, ¿cuáles son las herramientas disponibles para verificar H0 y H1? Bueno, pues se presupone que todas aquellas que certifiquen energéticamente disponen de los datos necesarios para también verificar H0 y H1. De esta manera, pues la herramienta unificada verifica H0 y H1, CERMA también lo hace, C3X, los complementos de C3X también lo hace, Cipeter también y el CG6, como explica Miguel Ángel, también lo hace. Y ya por último, ¿qué nos espera? Bueno, pues el H2018, otra nueva herramienta. Una nueva herramienta que se llama Visor EPBD, que, bueno, según los datos que nos ha facilitado el Ministerio, porque el Ministerio en lo que ha publicado del H2018 todavía no es el documento básico actualizado, es un documento de bases. Entonces, lo que ha publicado es un ejemplo, ha publicado el visor y el documento de bases. Bueno, pues la interfaz de esa nueva herramienta Visor EPBD es esta que veis aquí, donde viene la evaluación final de resultados expresada como un balance entre la energía que hace falta suministrar al edificio y la energía que exporta el edificio, ¿vale? Con unos gráficos de esta manera. Bien, y ya acabo. ¿Qué le pedimos los técnicos a las herramientas? Aprovechando que aquí se ha hablado alguna de ellas, pues le pedimos que sean libres, que no sean de pago, que sean fáciles de utilizar, que sean versátiles, que se puedan modificar, hacer modificaciones de las mismas, que sean estables, que tengan pocos o casi ningún error de cálculo, que sean fiables en los resultados y que también verifique el conjunto de las exigencias normativas que nos piden, no que tengamos que utilizar una herramienta para una cosa, otra para otra y que tengan relación directa con la certificación. Que tengan manuales de usuario, que tengan asistencia técnica, tutoriales de ayuda, formación, que tengan capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias normativas sin grandes cambios en la interfaz. Una vez que aprendes una herramienta y dices, ahora me van a cambiar, ahora tengo que aprenderme otra, ¿no? Y esperamos, aunque todavía no sabemos cómo será, que el nuevo visor EPBD pues, se pueda integrar de alguna manera, pueda beber de los datos de las herramientas que ya tenemos disponibles. Y con esto acabo, quería hacer un resumen general. Tan importante como las herramientas de justificación, y para eso vamos a utilizar el último minuto que nos han dado, tan importante es justificar en proyectos como hacerlo la realidad en la obra. En el proyecto tú lo justificas, la herramienta la utilizas, pero si no llevas a la realidad las soluciones constructivas, ¿de qué sirve, no? Y eso es un poco el final que creo que va a ser bonito que va a exponer Álvaro. Ya sé, muy breve, porque esto era para Carolina, la roja, ¿no? Para mí no la saca todavía, ¿no? Me la quedo aquí. Lo dejamos al público, ¿no? Que un poco, ¿no? Bueno, a ver, esa imagen de la izquierda es un proyecto que ha ganado un estudio de Sevilla, el edificio Comerlin, de un edificio terciario relativamente mediano, es decir, muy grande, mediano, para consumo casi nulo. Es uno de los ejemplos de realidades que están viniendo. Apoyándome en ese edificio,
muy brevemente, pero sobre todo también en algunos documentos de publicaciones, vamos a hablar un poco de qué puede ser algunos aspectos que traigan los edificios de consumo casi nulo, de soluciones constructivas y de instalaciones que van a compartir. Ahí tenéis ese esquema básico de lo que supondrá un edificio casi nulo, el acceso a la energía, pero en vez de repasarlo aquí, lo vamos a ir repasando muy brevemente cada uno. Y luego esta publicación, que también forma parte de ese repositorio de ProfTrack, donde los puntos grises representan las preocupaciones de un técnico hasta ahora, cuando hacía, por ejemplo, viviendas aisladas, y las preocupaciones, los puntos verdes serían las nuevas preocupaciones que tiene que sumar cuando se trata de dirigir ese edificio hacia modelos constructivos de edificios de consumo casi nulo. La verdad que es un folleto que ha sacado el Gobierno de Dinamarca, muy preocupado con el consumo casi nulo, y está a medio nivel entre un folleto técnico y un folleto divulgativo. Ojalá pudiéramos tener algún material, como Nicolás proponía, algo de material post-foro en esta relación, ¿no?, que también podamos enseñar a nuestros usuarios, ¿no? Es un material muy amable. Bien. Decía que ¿qué va a traer un edificio casi nulo? Pues un incremento, por supuesto, del acceso a energía propia en el entorno. Viabilidad de la red de producción distribuida. No hemos hablado aquí nada de producción distribuida, y yo luego no soy un experto, pero sí parece que va todo por ahí, ¿no?, por acercar, ¿no?, la fuente de producción, ¿no? Incluso un futuro con edificaciones conectadas. Bueno, para eso hay que mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, la mejora del marco normativo, ¿no? Es decir, el 900-2015 de autoconsumo pues ha penalizado los últimos esfuerzos de los ciudadanos que querían. Esta mañana he oído que no tanto, pero yo creo que sí que un poco aleja. Por supuesto, estudiar la curva de oferta-demanda para cada edificio, no se pueden extender recetas mágicas. Y sí que tenemos de nuestra parte la industria del automóvil, es decir, la vivienda y el terciario podrá empezar a pensar en más acceso a energía propia en cuanto que mejore el almacenamiento. Porque si la energía más inmediata es el sol, la eólica, por hablar de alguna y no dejar también la geotérmica y tal, pero si algunas son de las potentes, no hace falta almacenamiento. Gracias a que los coches híbridos están evolucionando mucho en sus baterías, en un futuro en edificación, que somos siempre un poco el último vagón, podremos empezar a pensar en almacenamiento masivo en nuestras viviendas, sin que ocupe espacio, con una calidad asegurada en ese aporte energético. Tenemos que tener más datos. Para construir un edificio casi nulo hay que conocer a tu enemigo. La ventilación nocturna es fundamental, pero yo tengo que saber en qué entorno estoy. Si estoy en un entorno urbano sometido a una isla de calor, ahí está el proyecto Modifica en Madrid, ¿no?, detectando esa zona, o si estoy en una zona del Aljarafe con mejores condiciones de soleamiento, de humedad. Todos esos datos tienen que estar accesibles a los proyectistas que quieren hacer edificios de consumo casi nulo. Hemos hablado del nivel de aislamiento, es fundamental. Algunas de estas imágenes son de esa publicación danesa, donde se le explica a la gente que recuperar la masividad del hueco puede traer cosas agradables y además va a ser necesario. Lo que estamos esperando también es que condiciones urbanísticas empiecen a cambiar. La altura suelo-techo ya no puede ser la misma. La relación superficie construida y útil en vivienda protegida ya no puede ser la misma. Hay movimientos que hay que hacer y que si no podemos traer los edificios de consumo casi nulos. Protecciones solares. Esa imagen también es de Dinamarca, o sea, que imaginaros en Andalucía. Y perdonad, que también lo ha nombrado Servando, estrategia de inercia térmica. Es fundamental formarnos en estrategias de inercia térmica adecuadas para la zona climática en la que trabajemos. Control de hermeticidad. Aquí podríamos discutir un poco. Yo sí soy partidario del control de hermeticidad y hay soluciones constructivas que están llegando muy fuertemente, ya estamos en el norte de España, para controlar que nuestros edificios no sean coladeros. Hay técnica preparada para ello. Es decir, tenemos que confiar que la envolvente que construimos luego no es una envolvente real que funciona así. Que hablar de hermeticidad de ventana, de permeabilidad, ¿no? Es decir, si hemos trabajado con clase 1, clase 2, tenderemos también acústicamente a utilizar cada vez más la clase 3 y la clase 4. Que hablar de puentes térmicos. Es decir, ¿vamos a sacar nuestros vuelos de hormigón y permitir que tomen todo el calor y lo vuelvan a introducir en la vivienda? ¿O podemos empezar ya a pensar, y todo esto son soluciones que se están extendiendo en Europa y que más pronto más tarde llegarán, ¿no? Pues soluciones que interrumpen los vuelos con una baja inercia térmica, o la más habitual de emparchado de pilares, o incluso arranque de fachada o de muros en terreno con elementos aislantes pero que tienen capacidad de compresión para resolver ese puente térmico de apoyo en el terreno. El tema de los vidrios, es que está aquí Saint-Gobain, déjame que hable eso si no computa, ¿no? Si hablo de vidrios, mucho tiempo, ¿no? Vale, pues la calidad de los vidrios va a ser fundamental, eso ya lo estamos notando. Cualquiera que se dedique a cumplir HE o que toquetea cualquier herramienta sabe que en cuanto cambia el valor G, en cuanto pone tratamiento bajo emisivo, la vivienda, el edificio terciario empieza a funcionar muy bien.
Eso es la biblioteca de Villamediana, que es uno de los primeros edificios terciarios pasivos en España. Yo tuve la oportunidad de verla, está en las afueras de Logroño. Era un día enormemente frío y muy desapacible, y fijaros la cantidad en la foto es diurna. Yo lo hice por la visita por la noche, tarde-noche. La cantidad de vidrio que tiene, que es una arquitectura que a todo el mundo nos apetece, ¿no?, que entre el vidrio, pues ahí no hay U de opacos, ahí hay prácticamente la U de vidrio. Pues evidentemente, y es un presupuesto muy limitado, es una biblioteca pública de un pueblo pequeñito, pues evidentemente el mayor esfuerzo está en la carpintería. Y ahí está la tecnología preparada, con triple vidrio, doble cámara, tratamiento de cámara adecuado. Hoy en día todas las especificaciones técnicas vienen todos los datos y hay vidrios evidentemente muy capaces, ¿no? Tiempo que no ha consumido, ¿no? Todo bien. Protecciones solares pasivas y activas. Hoy todo el mundo hemos salido de casa temprano y a lo mejor alguien, mi hijo seguro, se han dejado la ventana abierta, ¿no? Lo que hablábamos de las soluciones tradicionales. La radiación está entrando en mi casa no hay tanto mueble, observando, y el sol que entra en el mármol me lo va a devolver luego. Bueno, pues evidentemente el mercado ofrece, y va a ser necesario con el consumo casi nulo, que el factor usuario también esté con la posibilidad de ser intervenido. No anulado el factor usuario, sino intervenido. Es decir, poder conectarme con mi vivienda y asegurarme de que las protecciones solares activas están conectadas y que ante una mínima, cuando ya empiece la radiación fuerte a darme en determinadas orientaciones, bajen esas presiones. Y en cuanto a instalaciones, acostumbrados al vocablo que viene fuerte, instalaciones EPB, las que nos van a controlar. Ventilación, refrigeración, calefacción, agua corriente sanitaria e iluminación. Ese vocablo viene a hacer alusión a que instalaciones son, los consumos son los que se va a preocupar el H2018. No es nada nuevo lo que han metido como consumo en la ventilación. La ventilación en su doble vertiente, como incidente en la demanda, por tanto una ventilación de doble flujo cruzada que pueda estar controlada, pero también como consumo, es decir, equipos cada vez más eficientes, recuperadores de calor con mayor rendimiento y con menor consumo. Voy súper rápido, lo siento, pero me sacan ya. Y, por último, mayor eficiencia de las instalaciones. Ya lo estamos comprobando, la aerotermia se está imponiendo con su verdad poliédrica, en cierta forma, ¿no? Pero también van a venir viviendas y edificios muy monitorizados y con mucho mantenimiento. Ojo, no solamente se trata de colocar el equipo, sino de que el usuario también se eduque en pagar que su equipo alguien lo vigile y alguien lo haga. No lo hacemos con el coche, pues hay que volver a educarle que la instalación no es para ponerla y olvidarla. Tiene que estar en mantenimiento, tiene que estar monitorizada. Sabemos que a partir de 14 kilovatios la energía solar térmica está obligada a ser monitorizada hoy en día por H4. Pero es que esto debe extenderse al resto de instalaciones y que haya una monitorización de lo que consume, de lo que aporta. Y bueno, esto es lo que quería mostrarle como novedad de los futuros edificios de consumo nulo en clave constructiva. Muchísimas gracias.